Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro de Slavoj Žižek, Pandemia. La COVID-19 estremece al mundo. Vamos a leer el capítulo número 2 que se llama ¿Por qué estamos siempre cansados? Espero que les guste. La epidemia de coronavirus nos enfrenta a dos figuras opuestas que prevalecen en nuestras vidas. Aquellos que, como el personal médico y los cuidadores, trabajan hasta la extenuación y los que no tienen nada que hacer porque voluntariamente o por la fuerza están confinados en sus casas. Como pertenezco a la segunda categoría, me veo obligado a proponer una breve reflexión sobre las diferentes maneras en que hemos llegado a estar tan cansados. Haré caso omiso aquí de la evidente paradoja de que la inactividad obligada nos fatiga, pero permitidme comenzar citando a Byung-Chul Han, que nos ha ofrecido una explicación sistemática de por qué habitamos una sociedad del cansancio. He aquí un breve resumen de la obra maestra de Byung-Chul Han, que lleva el mismo título, que he sacado de manera desvergonzada pero agradecida de la Wikipedia. Impulsados por la existencia de perseverar y no fracasar, así como por la ambición de la eficacia, nos hemos convertido en personas que se sacrifican y delinquen al mismo tiempo, personas que entran en un torbellino de demarcación, autoexplotación y hundimiento. Cuando la producción es inmaterial, todo el mundo posee los medios de producción. El sistema neoliberal ya no es un sistema de clases, propiamente dicho, ya no está formado por clases que mantienen un antagonismo mutuo. Eso es lo que explica la estabilidad del sistema. Kant arguye que los sujetos se convierten en explotadores de sí mismos. Hoy en día todo el mundo es un trabajador que se autoexplota en su propia empresa. Ahora todos somos amos y esclavos al mismo tiempo. Incluso la lucha de clases se ha transformado en una lucha de clases interior contra uno mismo. El individuo se ha convertido en lo que Kant denomina el sujeto logro. Los individuos ya no se consideran sujetos subyugados, sino proyectos. Siempre se están remodelando y reinventando, cosa que equivale a una forma de compulsión y constricción, de hecho a una forma de subjetivación y subrogación más eficaz. Como proyecto que se considera libre de limitaciones externas y ajenas, el yo ahora se subyuga a sí mismo, a limitaciones internas y autoconstricciones que adquieren la forma de un logro y optimización compulsivos. Mientras que Han ofrece observaciones perspicaces sobre el nuevo modo de subjetivación de la que podemos aprender mucho, lo que discierne es la figura actual del superego. Creo, sin embargo, que hay que ser crítico en un par de puntos. En primer lugar, las limitaciones y constricciones de ninguna manera son solo internas. Se imponen nuevas reglas de comportamiento, sobre todo entre los miembros de la nueva clase intelectual. No hay más que pensar en las constricciones de lo políticamente correcto, que forman un dominio especial de la lucha contra uno mismo, contra las tentaciones incorrectas. O veamos el siguiente ejemplo de una limitación muy externa. Hace un par de años, el cineasta Udi Aloni organizó una visita a Nueva York de un grupo palestino, Kenny Freedom Theater, y apareció una noticia de la visita en el New York Times que estuvo a punto de no publicarse. Cuando le pidieron que nombrara su publicación más reciente para sacarla en la noticia, Aloni citó un volumen que había editado. El problema era que en el subtítulo aparecía la palabra binacional. El New York Times, temiendo irritar al gobierno israelí, solicitó que se eliminara la palabra, pues de otro modo la noticia no se publicaría. O por poner otro ejemplo más reciente, la escritora británico-pakistaní Camila escribió una novela, Los Desterrados, una lograda versión modernizada de Antígona, que obtuvo varios premios internacionales, entre ellas el premio Nelly Sachs, que otorga la ciudad alemana de Dortmund. Sin embargo, cuando se supo que Samsi había apoyado al movimiento de boicot, desinversiones y sanciones BDS contra Israel, se la privó retroactivamente del premio con la explicación de que, cuando decidieron otorgárselo, los miembros del jurado ignoraban que el autor había participado en medidas de boicot contra el gobierno israelí por sus políticas palestinas desde 2014. Ahí es donde nos encontramos hoy en día. Peter Handke recibió el Premio Nobel de Literatura en 2019
a pesar de haber aprobado abiertamente las operaciones militares serbias en Bosnia, mientras que apoyar una protesta pacífica contra la política israelí en Cisjordania puede hacerte perder un premio literario. En segundo lugar, la nueva forma de subjetividad descrita por Hahn está condicionada por la nueva fase del capitalismo global, que sigue siendo un sistema de clases con crecientes desigualdades. La lucha y los antagonismos de ninguna manera son reducibles a la lucha contra uno mismo, intrapersonal. Todavía hay millones de trabajadores manuales en los países del tercer mundo y hay grandes diferencias entre distintos tipos de trabajadores inmateriales. Basta mencionar el creciente dominio de los que trabajan en servicios humanos como los que cuidan ancianos. Un abismo separa al alto directivo que posee o dirige una empresa del trabajador precario que pasa los días solo en casa con su ordenador personal. Sin duda, no son amo y esclavo en el mismo sentido. Se ha escrito mucho acerca de cómo la antigua manera fordista de trabajar en líneas de montaje se ha visto reemplazada por un nuevo tipo de trabajo cooperativo que deja mucho más espacio a la creatividad individual. No obstante, lo que está ocurriendo en realidad no es tanto una sustitución como una externalización. Trabajar para Microsoft y Apple se puede organizar de una manera más cooperativa, pero sus productos finales se ensamblan en China o Indonesia. Igual que en el modelo fordista de antaño, lo que ocurre simplemente es que la línea de montaje se externaliza. Lo que tenemos, pues, es una nueva división del trabajo, trabajadores autónomos y autoexplotados, descritos por Hahn en el mundo occidental desarrollado y un agotador trabajo tipo línea de montaje en el tercer mundo, además del creciente dominio de los trabajadores de cuidados personales en todas sus formas, cuidadores, camareros, donde también abunda la explotación. Solo el primer grupo, los trabajadores autónomos, a menudo precarios, encaja en la descripción de Hahn. Cada uno de los tres grupos implica un modo específico de agotamiento por exceso de trabajo. El trabajo en la línea de montaje simplemente extenúa por su repetición. Los trabajadores se hartan de ensamblar una y otra vez el mismo iPhone tras una mesa en una fábrica de Foxconn de las afueras de Shanghái. En contraste con este cansancio, lo que hace que el trabajo de los cuidadores sea tan agotador es el hecho de que se espera que trabajen con empatía, que parezca que se preocupan por el objeto de su trabajo. La persona que trabaja en una guardería no cobra solo para cuidar de los niños, sino también para mostrar afecto por ellos, y lo mismo podemos decir de los que cuidan ancianos o enfermos. Podemos imaginar la tensión de ser constantemente simpático, contrariamente a las primeras dos esferas, en las que al menos podemos mantener cierta distancia interior hacia lo que estamos haciendo, aunque se espere que tratemos a un niño con amabilidad, simplemente podemos fingirlo. La tercera esfera exige de nosotros algo mucho más extenuante. Imaginemos que nos contratan para publicitar o empaquetar un producto a fin de seducir a la gente para que lo compre, aun cuando no nos guste personalmente el producto o incluso detestemos el mero hecho de pensar en él. Uno debe utilizar su creatividad de manera muy intensa, intentar encontrar soluciones originales, y dicho esfuerzo puede ser mucho más agotador que el trabajo repetitivo de la línea de montaje. Este es el cansancio específico del que habla Hahn, pero no son solo los trabajadores precarios que están detrás de su pantalla de ordenador en casa quienes se cansan a través de la autoexplotación. Aquí deberíamos mencionar a otro grupo al que se suele hacer referencia con el engañoso término de equipo de trabajo creativo. Son trabajadores de quienes se espera que asuman funciones emprendedoras en nombre de una dirección o unos superiores. Abordan creativamente la organización social de la producción y su distribución. El papel de dichos grupos es ambiguo. Por una parte, al apropiarse de las funciones emprendedoras, los trabajadores se enfrentan al carácter y significado social de su trabajo en la forma limitada de la rentabilidad. La capacidad de organizar el trabajo y la cooperación combinada de una manera eficaz y económica y de pensar en el carácter socialmente útil del trabajo es útil para la humanidad y siempre lo será. Sin embargo, lo están haciendo bajo la continua subordinación al capital, es decir, con el objetivo de que la empresa sea más eficiente y rentable, y esta es la tensión que hace que dicho trabajo creativo en equipo resulte
tan agotador. Se les hace responsables del éxito de la empresa, mientras que su trabajo en equipo también implica competir entre ellos y con otros grupos. En cuanto que organizadores del proceso creativo, se les paga para que desempeñen un papel que tradicionalmente pertenecía a los capitalistas, y de este modo, con todas las responsabilidades y preocupaciones de la dirección, pero cobrando como asalariados con un futuro incierto, se quedan con lo peor de ambos mundos. Dichas divisiones de clase adquieren una nueva dimensión en el ambiente de pánico que se vive a causa del coronavirus. Se nos bombardea con llamadas del trabajo mientras estamos en casa, seguros y aislados. ¿Pero qué grupos pueden hacer esto? Los trabajadores intelectuales y gestores precarios que son capaces de cooperar mediante emails y videoconferencias, de manera que incluso cuando están en cuarentena, su trabajo continúa más o menos sin sobresaltos. Puede que incluso ganen más tiempo para explotarse a sí mismos. Pero, ¿y aquellos que tienen que trabajar fuera de casa, en las fábricas y en el campo, en tiendas, en hospitales y en el transporte público? Hay muchas cosas que tienen lugar en el inseguro exterior para que otros puedan sobrevivir en su cuarentena privada. Y por último, pero no menos importante, deberíamos evitar la tentación de condenar la estricta autodisciplina y dedicación al trabajo y propagar la postura de tómatelo con calma. El trabajo os hará libres. Sigue siendo el lema adecuado, aunque fuera brutalmente mal utilizado por los nazis. Sí, hay un trabajo arduo y agotador para muchos de los que se enfrentan a los efectos de la epidemia, pero es un trabajo importante en beneficio de la comunidad, que acarrea su propia satisfacción, no el estúpido esfuerzo de intentar triunfar en el mercado. Cuando un trabajador sanitario acaba totalmente exhausto después de trabajar muchísimas horas, cuando un cuidador ya no puede más por culpa de su exigente trabajo, sufre un cansancio muy distinto al agotamiento de aquellos obsesionados por hacer avanzar su carrera. Es un cansancio que vale la pena. Espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy de este libro Pandemia de Slavoj Zizek. Muchas gracias por escucharme y los espero en el próximo video.